Si usted es bueno para sacar cuenta y busque cuántos versículos tienen los Salmos, los 150, y si predicáramos por cada versículo por domingo, ¿cuántos años nos demoraríamos o ocuparíamos en solo los Salmos? Estos se llaman predicaciones positivas, vamos siguiendo el orden. Pero Dios nos ha entregado ya 23 semanas, 23 mensajes, varios temáticas que hemos desarrollado. No la olvide, no hay que olvidar el todo de lo que estamos viendo. Por ejemplo, la verdadera implacable oposición, que le hicimos, no le coloqué la fecha ahí, y después Dios la semana pasada nos prometía defendernos de eso. Entonces está todo entrelazado. Es bueno como ejercicio espiritual cada domingo leer hasta el versículo que hemos visto. Leerlo y recordando lo que Dios nos está enseñando, porque al orar podemos accionar y podemos ver lo que Dios tiene para nuestras vidas. Hermanos, el Salmo 37, versículo 24 dice: espera en Jehová y guarda su camino, y Él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. Hoy en día, actualmente, hay dos cosas que están muy de moda: lo rápido y ser deshonrado. La rapidez lo vemos usted cuando manda un WhatsApp, no me ha contestado, y ya un minuto, ¿eh? ¿Qué estará haciendo? Que no contesta. ¿Ah? Y más encima le quitó el color verdecito a la flecha, así que no sé si lo leí yo o uno queda más incógnita, ¿verdad? No, ¿por qué? Porque estamos en la tecnología, en lo rápido, lo instantáneo, el ya. Y también paralelo a eso nos damos cuenta que los que surgen, los que escalan es pisoteando al que está debajo, traicionando y todo. Entonces hoy día vamos a ver dos cosas: un llamado que hace Dios a su pueblo, un llamado a la paciencia y la fidelidad. Paciencia y fidelidad. ¿Ya? Dos cosas que vamos a ver por qué Dios las pide. Ahora, frente a todo, no olvidemos que este salmo habla entre el justo y el injusto, el destino, porque aquí mismo toca el destino del pecador y todo, pero ahora nos va a estar hablando de paciencia y de fidelidad. ¿Ya? Son dos cosas que nos está enseñando el Señor. Un llamado a la paciencia y a la fidelidad. Por lo menos hay tres aspectos en este versículo que dice: espera en Jehová y guarda su camino, y Él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. Varias cosas que están sucediendo, pero hay tres cosas o tres verdades o tres aspectos que podemos extraer de este versículo. Anima a los creyentes a poner su esperanza en Dios. Espera en Jehová. O sea, mi esperanza tiene que estar en el Señor, especialmente en los tiempos que estamos viviendo. Yo le decía hace un rato atrás que mi hijo me llamó temprano, él está allá en Kosovo, allá en Europa, y yo me decía: papá, la situación acá no es tan extraordinaria como se piensa. ¿Ya? En todo el mundo hay desesperanza. Bueno, nuestra esperanza tiene que estar en Dios. Primero, también anima a permanecer en el camino que Él ha establecido. Espera en Jehová y guarda su camino. Eso es permanecer. Y el tercer aspecto, que anima a confiar en que Él finalmente los recompensará. Y Él te exaltará para heredar la tierra cuando sean destruidos los pecadores. O sea, estos tres aspectos no tenemos que olvidarlos, de los que Dios nos está desafiando: a la paciencia y a la fidelidad. Aquellos hermanos que esperan en Dios y viven de acuerdo con sus caminos verán su justicia y experimentarán sus bendiciones. ¿Ya? Este versículo comienza con dos instrucciones: esperar y guardar. Fíjate bien: espera en Jehová y guarda su camino. ¿Qué es esperar? Significa poner nuestra confianza en Dios. ¿Cómo? Esperando pacientemente a que Él actúe. Y aquí tenemos un problema. Queremos que Dios sea igual que el WhatsApp.
Igual que la comunicación instantánea, ya, contesta, ya. ¿Cuánto tiempo, hermano, tenemos una oración y aún no hay respuesta? Sí, sí hay respuesta. Dios te puede estar diciendo espera. O Dios te puede estar diciendo no y no quiero aceptar la respuesta, pero Dios nunca deja de responder. Pero tenemos que esperar en Jehová, esperar en estos tiempos donde todo es rápido, todo instantáneo, ya. ¿Ah? ¿Cuál es el tratamiento más corto para esto? ¿Ah? ¿Cuánto me demoro? ¿Qué usted no tiene tiempo? Eso se nota, dice, tengo que ir al médico, me preparo a la espera. ¿Ya? Pero acá la palabra de Dios dice que tenemos que esperar que Él actúe. Hermano, el tiempo de Dios no es nuestro tiempo. Es como el niño, se da al niño, cuenta cuando el niño quiere y lo quiere ya. Y usted dice, no, aún no es el tiempo. Porque no hay recursos, porque no está la capacidad, porque no te va a servir. Entonces, tenemos que esperar en el Señor. ¿Pero qué más implica? Creer en su bondad y fidelidad, incluso cuando las circunstancias parecen inciertas o injustas. Señor, tú conoces lo que hay en mi corazón. Señor, ayúdame a esperar en que tú obres en. Hay oraciones en nuestros devocionales diarios que están todos los días. Oh, Señor, ¿cuántos años llevo pidiendo? Esperar, porque el Señor tiene un tiempo. Y guarda su camino, que es la otra acción, significa vivir de acuerdo con los principios de Dios, obedecer sus mandamientos, seguir su guía. Espero que Dios actúe, pero a la vez yo no estoy inactivo, sino que estoy guardando el camino del Señor. Y vemos una promesa, Dios te va a exaltar para heredar la tierra. O sea, si tú haces esto, hay esto. Causa, consecuencia, ¿ya? De lo que habla dentro de nuestro andar diario como creyente. ¿Pero qué significa Él te exaltará para heredar la tierra? ¿Significa un reinado futuro? Por ahí dicen los que creen en el milenio literal y todo. ¿Significa qué cosa? Bueno, significa lo bien simple, que Dios traerá bendiciones a aquellos que son fieles. Pero la pregunta aquí es ¿por qué creyentes que no son fieles igual están bendecidos? Cuidado. Hay que distinguir entre la misericordia y la bendición. La misericordia es la bondad inmerecida de Dios que puede prácticamente toda la cosa, en mayor o menor grado. Y la bendición es el resultado de la fidelidad y la obediencia. ¿Ya? Entonces usted por eso puede ver, y lo dice el Salmo, y lo vamos a ver la otra semana, que vemos cómo los inconversos, como los injustos, los impíos surgen y se ven como algo frondoso, como grande y todo, pero tenemos que siempre proyectarnos a futuro. Dios trae bendiciones a aquellos que sean fieles, eso significa heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás, dice la palabra de Dios. ¿Ya? O sea, la justicia de Dios va a prevalecer, hermano. Aquellos que confían en Dios serán testigos de su juicio sobre aquellos que se oponen a Él. ¿Cuánta gente está contra las cosas del Señor, que persigue las cosas del Señor? El otro día hablábamos que la guerra, la persecución no es con una pistola, no, es una guerra mental, moral. Por ahí están bombardeando, por ahí están adoctrinando, por ahí están tratando de quitarle los hijos a los creyentes, algunos lo han logrado, para meterle tantas cosas, humanismo y cosas que realmente usted dice, y ese es mi hijo, esa es mi hija, pero es que ha sido adoctrinado. Y lamentablemente a veces adoctrinada pacientemente en el colegio, en todo lugar y en la casa no hay devocional, en la casa no hay preocupación de guiarlo al Señor y le echamos toda la responsabilidad a la iglesia. Entonces tenemos que confiar que el Señor va a aplicar justicia en su tiempo y lo veremos. ¿Ya? Eso es algo interesante. Bueno, antes de convertirse en rey, David fue perseguido por el rey Saúl y se enfrentó a muchas situaciones injustas, pero en lugar de tomar represalia, David optó por poner su esperanza en Dios y permanecer fiel. ¿Ya? Poner su esperanza en Dios y permanecer fiel. O sea, esperar lo que Dios va a hacer o iba a hacer en él.
Ahora, si miramos en el contexto de este versículo para Israel como nación, era un recordatorio de ser paciente y confiar en las promesas de Dios, incluso cuando estaba rodeado de naciones que parecían fuertes y prósperas a pesar de su maldad. Esperar en Dios, la promesa que Dios le estaba dando a Israel en esa época. Heredar la tierra, como dice el versículo, tenía un significado especial para Israel, porque la tierra prometida simbolizaba la fidelidad de Dios a su pueblo. ¿Se la entregó Dios? Sí. ¿Siguió siendo el pueblo fiel? No. Eso es lo que tenemos que ver en la actualidad. Las palabras de David animaron a Israel a confiar en que Dios honraría su fidelidad y traería justicia en su tiempo. Y Dios lo ha cumplido. Ahora, no significa que el único pueblo escogido es Israel. No. Que Dios tiene un plan para Israel y otro para la iglesia. No. Que una cosa es la iglesia y otra Israel. No. Espiritualmente son lo mismo. ¿Ya? Eso lo tenemos que tener claro. Entonces, este llamado está como una promesa para su pueblo y su iglesia. Por eso miramos hoy en día que dice, espera en Jehová y guarda su camino, dos acciones. Y Él, Dios, te va a exaltar para heredar la tierra, las bendiciones, y cuando sean destruidos los pecadores, lo verán, hermano, lo veremos. La destrucción que Dios tendrá en el juicio final, como lo leíamos en nuestra confesión belga. Bueno, este versículo destaca la importancia de tres cosas: paciencia, fe y obediencia. ¿Ya? O sea, el andar diario, el caminar como cristiano. ¿Ya? Las promesas de Dios, hermanos, son seguras, pero, hay un pero, a menudo requieren paciencia y confianza. No es en nuestro tiempo, ¿ya? Sino en el tiempo de Dios. Y eso es lo que nos cuesta, hermano. Estamos orando 1 año, 2 años, 10 años, 20 años. Porque es el tiempo de Dios. Dios tiene un tiempo. Esperar en Jehová implica algo más que una actitud pasiva. A veces pensamos que ya, bueno, estoy esperando al Señor, ya. Y ahí me quedo de brazos cruzados. No. Requiere una fe activa, eligiendo vivir de acuerdo con sus caminos, incluso cuando las circunstancias parecen injustas. A pesar de que no veo la respuesta, yo sirvo al Señor. Y yo en mi casa serviremos al Señor. Yo sirvo al Señor. Si tú quieres ser rebelde, allá tú. Pero yo sirvo al Señor. Yo tengo un compromiso con Dios. Tengo que dar cuenta a Dios. Ahora, se da cuenta que siempre el círculo del pecado que le llamaban uno, digo, pero si tú hiciste, lo hice, pero Dios me perdonó y ahora yo estoy sirviendo al Señor y quiero realmente cumplir con Él, esperar en Él activamente, no pasivamente. Como lo hemos venido diciendo, la justicia de Dios se cumplirá y aquellos que son fieles experimentarán sus bendiciones. Dios es justo y fiel y llama a su pueblo a permanecer firme en su esperanza, confiando en que finalmente recompensará a los que le sigan. Hermanos, las frases espera en Jehová y guarda su camino preparan el escenario al fomentar una actitud paciente y fiel. Estoy esperando realmente en el Señor. Yo cuando preparaba el mensaje, recopilaba la información, decía, a veces soy demasiado impaciente. Yo el otro día le dije a Carmen, a lo mejor los frutos que nosotros queremos los vamos a ver cuando estemos delante del Señor. Pero hay que seguir, hay que permanecer fiel al Señor. ¿Ya? Un pastor, amigo, conocido, está pasando una experiencia dentro de su denominación. Por ser fiel tuvo que separarse con la iglesia y todo, por ser fiel a la palabra de Dios. Pero le decía, pastor, hay que seguir, porque Dios nos llama a la paciencia y a la fidelidad. La palabra te exaltará implica que Dios levantará y honrará a aquellos que lo siguen, reforzando la idea de la recompensa divina para los fieles. Y la parte final del versículo,
cuando sean destruidos los pecadores, lo verás, añade una sensación de cierre, prometiendo que los justos serán testigos de la justicia de Dios. Hermanos, hay que imaginarse el día del juicio final, cuando veamos cómo Dios va a juzgar a aquellos herejes, aquellos depravados, de una perspectiva bíblica estoy hablando, que eran perseguidores de la cruz de Cristo, ahí mismo Él los va a condenar. ¿Ya? Pero, ¿qué necesitamos? Paciencia y fidelidad. Que Dios nos ayude a estar tomados de su mano. ¿Ya? Ahora, Dios recompensa la paciencia y la fidelidad. Vamos a ver algunos versículos. ¿Ya? Acá están en otra versión, pero quizá usted los va a distinguir. Isaías 40, 31. Pero los que esperan en el Señor renovarán su fuerza. Se elevarán sobre las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no desfallecerán. Hay un cántico, ¿verdad? Pero dicen los que esperan, no los que se apresuran. Y un autor decía que cuando habla de se elevarán sobre las alas como águila, el águila mira toda la perspectiva de arriba. ¿Ya? De arriba. ¿Y sabía usted qué hace el águila para cuando la va a atrapar a otra ave? Se eleva más y le falta el aire y la otra ave cae. O sea, entre más la dificultad, más cerca de estar el Señor. Pero tengo que esperar, tengo que tener paciencia. Proverbios, también es conocido. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoya en tu propio entendimiento. Someteos a Él en todos vuestros caminos y Él enderezará vuestras sendas. Deleítate en el Señor, confía en el Señor. Hermano Antonio, Santiago 1:12, ¿qué dice ahí, por favor? Bienaventurado el que persevera en la prueba, porque habiendo resistido la prueba, esa persona recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. El que persevera. ¿Cómo perseveramos tomados de la mano del Señor? En las pruebas, ¿ya? Ahora, estos versículos hacen un eco o un llamado a tres cosas. Confiar en el tiempo de Dios, que no es mi tiempo. Vivir fielmente y encontrar fortaleza en sus promesas. Es Dios, hermano, el que nos promete. Yo fallo, usted falla, nosotros fallamos. Dios no falla. Si está escrito, está garantizado. ¿Ya? Eso es muy, muy importante no olvidarlo. Hermano, en un mundo que a menudo recompensa los atajos, no esperar, y los resultados rápidos, este versículo anima a los creyentes a resistir la tentación de tomar el asunto en sus propias manos. Este versículo llama a poner su esperanza en Dios y a vivir de acuerdo con su palabra, en sus caminos. Tranquiliza a los cristianos de que, aunque no vean resultados inmediatos, la justicia de Dios vendrá y sus promesas están seguras. Tranquilo, hermano. Tranquilo. El Señor va a actuar en el momento que Él ya tiene planificado. ¿Sabía usted que la realidad es un decreto de Dios? ¿Ya? Todo lo que sucede, Dios ya lo tiene planificado. Un llamado a ser paciente, a permanecer fieles y confiar en que Dios ve y recompensará. ¿Qué cosa? Mi compromiso. El amor de Dios es evidente acá. ¿Por qué? Quiere recompensar a aquellos que confían en Él y siguen sus caminos. El amor de Dios incluye un compromiso con la justicia y una promesa de proteger y bendecir a los que permanecen fieles. Es decir, debo tener paciencia y fidelidad. Ay, hermano, a mí me cuesta la paciencia, no sé a usted, a mí me cuesta. Ya, oye, te llamé y no me contestaste. Te mandé un WhatsApp y no me respondiste. Ya. Ya quiero, ya. Oye, ya, no hay resultado. Ya. Bueno, el Señor tiene un tiempo y nos llama a ser fieles. Hermanos, el amor de Dios es paciente, bondadoso, animando a su pueblo a confiar en su tiempo
y recordándoles que Él siempre está velando por ellos. Jesús, si tomamos este versículo y lo llevamos al ministerio de Jesús, constantemente enseñó a sus discípulos o a sus seguidores a confiar en el plan de Dios y a esperar pacientemente su reino. Jesús animó a sus discípulos a vivir fielmente, incluso frente a los desafíos y la persecución, sabiendo que Dios los recompensaría. Hermano, en una sociedad de lo instantáneo, de lo ya ahora, porque esa es la sociedad que estamos viendo hoy día, instantáneo, rápido. ¿Ya? Como yo la otra vez le decía, obviamente yo nunca voy a gastar dinero, y a lo mejor ni gratis me metería al curso que dice, prepare su sermón en 3 minutos. 3 minutos, hermano. En 3 minutos, lo garantizaba. 3 minutos. En 1 hora tengo, ¿cuánto? 20 sermones. O sea, como en 4 horas tengo el año completo. ¿Qué hago el resto del año? ¿Ya? En un mundo, en una sociedad de lo instantáneo del ya ahora, pregunta, ¿dónde calza la paciencia? ¿Ya? En un mundo en donde escalar y ser el primero no se descarta la traición, en un mundo que para ser primero no importa traicionar, mentir, robar, qué sé yo, delinquir, no importa, tengo que subir, tengo que llegar al cargo, y eso en todos los niveles, hermano, ¿dónde calza la fidelidad? ¿Ya? ¿Dónde calza la fidelidad? Estamos hablando de 2 cosas, paciencia y fidelidad. ¿Usted se sabe el fruto del Espíritu? Más el fruto del Espíritu de amor, gozo, paciencia, fidelidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ya ese dice Gálatas 5:22. Pero si yo tomo Gálatas 5:22 en la nueva traducción viviente, mire qué interesante cómo lo coloca. La clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad. O sea, esas 2 características que estamos viendo son fruto del Espíritu. Por eso un no creyente difícil que tenga paciencia, difícil que sea fiel, porque es fruto del Espíritu. Un no creyente. ¿Mm? Un no creyente. Un no creyente, perdón. Un no creyente, disculpa. El no creyente no tiene desarrollado estas 2 características. El creyente debería tenerlo. Porque hay algo importante. Es el fruto del Espíritu, no los. ¿Ya? Algunos dicen, tengo amor pero no gozo. No, o está o no está. ¿Ya? Desarrollado o no desarrollado. ¿Ya? Entonces, estas 2 características son parte del fruto del Espíritu. Por eso el versículo de hoy nos dice, espera en Jehová y guarda su camino, acción. Y Él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores lo verás. Un llamado a la paciencia y la fidelidad. ¿Por qué? Porque debo responderme algunas cositas. Primero, ¿de qué manera este versículo me anima a ser paciente y confiar en el tiempo de Dios? ¿Estaré muy impaciente? ¿Estaré frustrado porque Dios no me ha contestado? Sí, Dios está contestado, hermano. A veces no queremos aceptar la respuesta, ¿no? A veces nos falta la paciencia para el tiempo del Señor. Y a veces no nos gusta lo que Dios respondió. Porque Dios no va a responder a mi gusto, sino a mi necesidad y a lo que glorifica su nombre. Otra pregunta. ¿Qué significa para mí personalmente esperar al Señor y guardar su camino? Si ahora lo llevo a mi vida como cristiano, desde que el Señor me llamó a salvación, ¿qué significa esperar en Él? Guardar su camino. ¿Qué significa esa paciencia, esa fidelidad para mí? Y la otra pregunta, ¿de qué manera puede este versículo ayudarme a resistir la tentación de tomar atajo o actuar con impaciencia? A veces, hermano, oramos al Señor, pero como Dios, según nosotros, no ha contestado, hacemos nosotros
una acción o accionamos, respondemos, o nosotros modificamos la realidad y le decimos Dios respondió. No, Dios no respondió. Ese es tu plan, esos son tus deseos, son tus caprichos que tú logras hacerlo porque tienes cómo hacerlo, pero no es la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios siempre glorifica a Dios. Hermano, nunca Dios va a querer que yo, por ejemplo, no me congregue o que yo no escuche la palabra de Dios, que yo no... Nunca puede ser su voluntad, es imposible. Es imposible. Ningún plan de Dios incluye alejarme de la comunión con Él. Eso es una lógica. Entonces, a veces los atajos son peligrosos. Yo voy, armo la escena, financio la escena y después le pego un barniz, voluntad de Dios. Y no es la voluntad de Dios. ¿Sabe por qué? Porque no glorifica a Dios. ¿Ya? Una vez nos pasó. Yo a veces hago preguntas demasiado absurdas. De repente una persona habló que dio gracias, que Dios le había bendecido y todo, y yo escucho y veo. Y después llamo a una persona y le digo, usted dijo que había recibido esta subvención, sí, pero usted tiene esta entrada y esta entrada. ¿Cómo consiguió esa subvención? Tengo curiosidad. Se me enojó. Entonces le dije, no le llame bendición de Dios. Eso fue algo que usted manipuló y logró. Pero no le diga que es bendición de Dios. Porque Dios no va a bendecir. ¿Se imagina? Darle otro ejemplo. Evado impuestos. Ay, la bendición de Dios tengo más. Estoy evadiendo impuestos. Por darle un ejemplo. O tergiverso. Oye, pastor, usted no tiene este... No. Pues usted me es psicóloga, pues si no es mi realidad. Yo tenía una hermana acá, nuestra hermana Jimena, que nunca tuvo su casa propia porque no mintió en lo que ganaba. Bien simple. Oye, ¿por qué no tienes tu casa propia, Jimenita? Pastor, mi jefa me promete hasta colocarme un sueldo de $1.000.000 para lograrla. Pero es mentira, yo no gano eso. Y falleció sin tener su casa propia. Por una conciencia tranquila. Bueno, este versículo dice, espera en el Señor. No manipule, no coloque atajo. ¿Ya? En otra versión, pon tu esperanza en el Señor y marcha con paso firme por su camino. Él te honrará al darte la tierra y verás destruido a los perversos. Espera en el Señor, respeta su camino. Él te alzará para que heredes la tierra y tú contemplarás el exterminio del malvado. Pero tú, dice la traducción del lenguaje actualizado, confía en Dios y cumple su voluntad. Él te pondrá muy en alto y te dará la tierra prometida. Ya verás con tus propios ojos cuando los malvados sean destruidos. Una vida de fidelidad y paciencia es una vida que Dios finalmente recompensará. Hermanos, para ir terminando, al elegir poner nuestra confianza y esperanza en Él y vivir de acuerdo con sus caminos, encontramos paz y seguridad, sabiendo que la justicia de Dios prevalecerá. Y a través de una vida de paciencia y fidelidad que estamos viendo, podemos experimentar la plenitud del amor de Dios y esperar las bendiciones que Él ha preparado para nosotros. Espera en Jehová y guarda su camino, y Él te exaltará para heredar la tierra cuando sean, ¿qué cosa? Destruidos los pecadores, lo verás. La promesa del Señor para cada una de nuestras vidas. Por eso, hermanos, tenemos que tomarnos de la mano del Señor, tenemos que pedir que el Señor nos ayude, ¿ya? Al día a día, al momento a momento. Buenamente, puede que esta situación no se arregle, lo más probable. Bíblicamente Dios no cambia, sus promesas están ahí, pero que el Señor nos ayude a esperar y a guardar su camino. ¿Por qué? Porque el Señor tiene control de todo. Dios es un soberano absoluto de todo lo que sucede. Y su pueblo
es la niña de sus ojos. Nosotros estamos esculpidos en la mano del Señor. Entonces Él tiene cuidado de ti y de mí. Y esa es la esperanza que no tenemos que olvidar en el día a día, en el momento a momento. Dios te bendiga. Oramos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por el cuidado que nos has demostrado hoy día y ayúdanos, Señor. Ayúdanos a poder esperar en ti, a poder ser fieles, a poder tomarnos de tu mano y no soltarnos. Señor, oro por quienes son parte de la iglesia, por quienes van a escuchar este mensaje, que tú fortalezcas su fe y que su esperanza esté en ti. Como dice tu palabra, no confiemos en los carros de Egipto ni en la ayuda de Egipto, sino en tu ayuda y en tu confianza. Te lo rogamos en el nombre de Jesús.